Muy buenos días. Estamos aquí muy agradecidos con el Señor en su casa de oración para dar en esta mañana este estudio de Apocalipsis, continuar con él. Y estamos muy contentos que ustedes nos estén acompañando también ahí en sus casas a través de este medio de las redes sociales para poder aprender más de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este sexto estudio del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2 y vamos en un momento a iniciar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador. Honramos tu nombre altísimo, soberano Rey, Dios de dioses, eterno Padre. Gracias por ser nuestro Dios. Señor, en esta mañana vamos a abrir tu palabra, queremos que nos enseñes a través de ella, que nuestros corazones estén dispuestos a la enseñanza tuya, Señor, y que podamos aprender con nuestra mente, pero también con el entendimiento, con el corazón y el entendimiento, Señor. Cuando asimilamos de esa manera podemos llevar a cabo tus ordenanzas. En el nombre de Jesús te pido que dispongas nuestra mente y nuestro corazón para el estudio en esta mañana. Gracias te damos por todo, Señor. Amén, amén, amén. Si me hacen favor nada más de subirle un poquitito al volumen. Bueno, mis hermanos, pues vamos a continuar. Estamos avanzando. He querido hacer varios comentarios en estas cartas que fueron escritas por nuestro Señor Jesucristo a las iglesias. Ahí he injertado algunos comentarios importantes y yo creo que los que han estado siguiendo este estudio nos hemos dado cuenta de la trascendencia de cómo las iglesias de Jesucristo se fueron formando en los primeros años después de haber Jesucristo dejado su cuerpo ascendido al cielo, pero en su presencia aquí está con nosotros a través del Espíritu Santo, porque Él dijo que no nos dejaría solos, sino que enviaría un consolador. Así es que a través de ese consolador es que nosotros podemos tener la presencia de nuestro amado Jesús. Sí. Pero en esa ocasión que Él ascendió al cielo, Él dijo que no nos iba a dejar solos. Y después de ahí iniciaron los apóstoles o los discípulos a empezar el trabajo de la iglesia. La clase pasada estuvimos hablando acerca de lo que les dice el Señor Jesús, unas amonestaciones que le da a la iglesia de Éfeso acerca de que habían dejado su primer amor. Y bueno, ahí les da el Señor la amonestación, pero también les da la solución. Recuerda de dónde has caído. O sea, tú estabas en este lugar, pero caíste. Entonces, ¿qué vas a hacer? Recuerda entonces tus primeros tiempos. ¿Dónde estabas? Segundo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y ese es el llamado que Dios hace a la iglesia en este tiempo. Que nos arrepintamos. ¿Qué cosa tú estás haciendo o has hecho que tenga o requiera un arrepentimiento de tu parte? Y eso es una introspección que cada uno de nosotros tiene que hacer para poder llevar una vida santa delante de Dios. Porque las cartas a estas iglesias es precisamente en base a esa profecía de su regreso, de su venida por la iglesia. Y todo lo que les dice a las iglesias está el Señor Jesús estableciendo lo que Él quiere para nosotros como iglesia, pero también para ti como hijo de Dios. Así es que toma muy en cuenta todos los consejos, todas las observancias que el Señor Jesús está haciendo a cada una de estas iglesias. El día de hoy vamos a continuar el estudio viendo ahora a la iglesia de Esmirna. Mensaje a la iglesia de Esmirna. Y miren cómo ya ahí tenemos el mapa y vemos ahí las 7 iglesias. Si ustedes las pueden apreciar, las 7 iglesias ahí las vemos. Tenemos la iglesia de Éfeso abajo, luego la de Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, ¿sí? Así en un recorrido, así de abajo hacia arriba y luego otra vez hacia abajo. Vamos a ver el día de hoy la iglesia de Esmirna. Esta iglesia era o fue declarada una iglesia perseguida, pero también una iglesia que fue fiel, y es una de las cosas que le pide el Señor, que sea fiel hasta la muerte. Esmirna era una ciudad muy antigua, mis amados hermanos, muy antigua, y fue destruida en el año 627 antes de Cristo. En ese año fue destruida, pero en ese año también estaba siendo levantada Babilonia como una potencia mundial. Recuerden que Babilonia, conocida por sus jardines colgantes y por todo el imperio que construyó más o menos en esa época, la ciudad de Esmirna fue destruida y permaneció en ruinas hasta que los griegos vinieron y la reconstruyeron. En cierta forma, entonces, esta ciudad murió, ¿verdad? Porque fue destruida, pero al ser otra vez levantados sus muros por los griegos, resucitó. Y entonces esto es muy significativo en el tema de la resurrección que Jesús nos presenta aquí en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis. Entonces, la ciudad de Esmirna, fíjense ahí ustedes volviendo al mapa, la distancia que está de Éfeso a Esmirna son 55 kilómetros. Ahorita en carro es menos de una hora, en la actualidad, pero en aquellos tiempos, caminando o en caballo o en burro, carruaje, lo que pudieran utilizar, pues yo creo que sí se tardaban algunas más horas, ¿verdad? Unas 4 horas más o menos. Y esta ciudad era una ciudad muy hermosa, muy hermosa, pero también era una ciudad muy religiosa, que al igual que Éfeso, era una ciudad en donde tenían muchos dioses y el mismo emperador tenía que ser adorado, prácticamente como un dios. Fíjense, allí estaba el templo a Zeus. ¿Se acuerdan de la mitología griega? Fueron ellos los que reconstruyeron la ciudad, pues ahí también estuvo edificado este templo a Zeus. Y esta ciudad se destacó por una fuerte oposición y persecución a los cristianos. Fíjense cómo esto pasó ahí en esa ciudad. Actualmente, de todas estas iglesias, 7 iglesias fundadas, esta iglesia es la que actualmente existe, pero ya no se llama Esmirna, sino se llama Izmir, ¿verdad? Y cuando esta ciudad en Esmirna, a la ciudad se le llamaba la ciudad de la vida. Entonces vamos a ver, porque es importante, los significados de los nombres. Ahorita en la actualidad se llama Izmir, pero la iglesia que nosotros estamos, a quien se le envió la carta, es la iglesia de Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? Esta palabra significa mirra. Y la mirra es amarga. Y mirra significa sufrimiento y muerte. Sufrimiento y muerte. ¿Recuerdan cuando los sabios de Oriente llegaron a Belén buscando al rey que había nacido? Y ahí en Mateo 2:11 nos recuerda la escena cuando estos reyes no eran 3, eran más de 3. Lo que pasa es que les llevaron 3 presentes
al rey que había nacido, le llevaron 3 presentes, pero eran muchos sabios de Oriente. Y lo que nos narra es que cuando estos sabios de Oriente, al entrar a la casa, vieron a la madre con el niño, ¿verdad? Dice, acostado y postrándose, le adoraron y le ofrecieron sus tesoros. Fueron tres tesoros que le ofrecieron. Le ofrecieron oro. ¿Por qué le ofrecieron oro? Porque era un rey. Le ofrecieron incienso. ¿Por qué? Porque era un dios. A los dioses se les ofrecía incienso. Entonces, él es el Dios de dioses, el Altísimo, y no hay otro. Él es el único. Entonces le ofrecieron incienso, pero también le ofrecieron mirra. ¿Por qué le ofrecieron mirra? Por ser el Mesías que iba a padecer la muerte. Porque mirra significa muerte y sufrimiento. La mirra en el pasado se utilizaba como perfume. ¿Sí? Ahí en Salmos 45:8, ahí no lo menciona, que se utilizaba como perfume. Entonces, esta iglesia, mis hermanos, sufrió muchas amarguras, mucho dolor, mucho sufrimiento, grandes persecuciones y miles de martirios. Fíjense, esta iglesia, estamos hablando, por eso se llama la iglesia perseguida, sufrió miles de martirios. En el año 168 después de Cristo, mataron al obispo de Esmirna. Este obispo se llamaba Policarpo. Policarpio, para entonces él tenía 86 años, era un ancianito, y él fue perseguido y fue descubierto. Entonces lo arrastraron por las calles para llevarlo a ser delante del procónsul romano, y él quería perdonarlo si aventaba incienso, porque les digo que el incienso es una forma de adoración, si aventaba incienso al emperador. Si él hacía eso, él era perdonado. Pero Policarpio no aceptó. No aceptó y no iba a perder, él dijo que no iba a perder su recompensa celestial después de haber servido por tantos años a su Señor por tener una vida. ¿Cuántos días iba a vivir? Ya tenía 86, ¿cuántos días o años? Pero ya eran pocos, ¿verdad? Entonces murió quemado en una hoguera y ahí murió como mártir. Este obispo Policarpio fue discípulo del apóstol Juan y fue el ángel, acuérdense que cada iglesia dice, al principio de cada carta dice, al ángel de la iglesia y dijimos que ángel es un mensajero o era el pastor. Eso fue lo que aprendimos en los principios de nuestras primeras clases. Entonces, probablemente Policarpio era el ángel a quien le había sido escrita esta carta de la iglesia de Esmirna. Y esta iglesia, mis hermanos amados, representa el periodo post-apostólico. En los años 100 a 313 después de Cristo. Fíjense, pasaron 100 años al 313, son 3 siglos. En toda esa época, después de que se inició la iglesia, los creyentes ahí en el aposento alto, que inició esta iglesia, creo que se bajó el volumen,
En esta época, mis amados hermanos, de que se inicia la iglesia, acuérdense que hubo grandes persecuciones. Los apóstoles sufrieron grandes persecuciones. Los cristianos sufrieron grandes persecuciones. Y estamos hablando que 3 siglos después, o sea, 300 años después, seguían los cristianos padeciendo y sufriendo persecuciones. Y esto fue lo que le pasó a la iglesia de Esmirna. El imperio romano se esforzó por erradicar el cristianismo. Ya no querían que hubiera cristianos de la faz de la tierra. Los cristianos eran quemados, eran golpeados, eran echados a las bestias, eran colgados, eran crucificados, lanzados a las fieras hambrientas y torturados hasta llegar a la muerte. Así era la vida de aquellos primeros cristianos. Entonces, fíjense ustedes, este cuadro de la iglesia, que eran estos cristianos torturados y golpeados, perseguidos, martirizados. Toda esta sangre de estos mártires, ¿verdad?, era como una ofrenda a nuestro Dios. Sin embargo, el cristianismo se mantuvo en esta iglesia mejor que ninguna de las otras iglesias en Asia Menor. Ahí se estuvo manteniendo el evangelio. Y parece ser que a Esmirna le llegó el evangelio desde Éfeso. Estaba cerca, aparentemente, 55 kilómetros es cerca, aparentemente. De Éfeso se trasladó el evangelio a Esmirna. Ahí en Hechos 19:10 nos habla de que todos los que habitaban en Asia, dijimos que estas 7 iglesias estaban en Asia Menor, dice todos los que habitaban en Asia, nos dice Hechos 19:10, judíos y griegos, fíjense bien, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. Ahí no se convirtió quien no quiso, ¿sí? No se convirtió quien no quiso. ¿Por qué? Porque ahí ya tanto judíos como griegos, o sea, judíos y gentiles, habían escuchado el mensaje del evangelio. Era una ciudad comercial. No se oye esto tampoco. Y por lo tanto, había mucha, Sí, pues, libertinaje y mucha forma de pecado. Porque donde hay comercio, acuérdense que también hay dinero. Y donde hay dinero, la corrupción del pecado se da. Entonces, esta era una ciudad comercial y abundaban en ella los judíos, quienes oprimían a los creyentes, a los cristianos, los perseguían, los oprimían. Vemos ahí entonces en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, si gusta abrirlo, lo vamos a tener también en pantalla, dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas, le dice a la iglesia, en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto es lo que dice el Señor, lo que le dice Jesús, lo que le dice Dios a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A esta iglesia sufrida y martirizada, el Señor le recuerda los sufrimientos que Él mismo padeció. Yo fui el primero y también fui el postrero. Y se recuerdan también la similitud que hicimos, el que estuvo muerto y el que vivió cuando fue destruida la ciudad y la volvieron a reedificar. Esmirna volvió a la vida. Pero dice, este Señor que es el primero y es el postrero va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y así será, hermanos. Él va a darnos a cada uno conforme a sus obras. Si bien como iglesia nosotros hemos de tener una calificación, también como individuos también vamos a ser calificados. Y ojalá que cada uno de nosotros sea hallado aprobado. Yo anhelo eso para mi vida. Y ahí también les recuerda precisamente que Él estuvo muerto. ¿Pero qué? Que ahora vive. Como quienes, como ellos, que habían muerto, pero ahora viven. En el 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Entonces es muy consolador saber que el Señor conoce la situación por la que cada iglesia pasa. Cada iglesia, fíjense, esta iglesia tiene 24 años de formada, hermanos. Querigma tiene 24 años de ser formada. Y ciertamente hemos pasado por diferentes situaciones difíciles. Que la mano del Señor, asidos de su mano, hemos podido salir adelante. Y no es el tiempo para dar testimonio, pero son muchísimos y grandísimos testimonios de las promesas que Dios nos ha dado, que han sido cumplidas a través de su palabra. Pero también Él conoce tus obras en una forma individual. Y es consolador saber que el Señor sabe las tribulaciones por las que tú has pasado. Sabe las circunstancias que tú has vivido y Él en un momento dado va y en cada día le damos honra y gloria porque Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza. ¿Qué haríamos si no tuviéramos el apoyo y su diestra poderosa? ¿Se acuerdan? Esa diestra de poder que nos toma con su mano derecha y nos dice, yo te ayudo. Esa mano de poder es la que nos da la esperanza para poder continuar adelante en medio de los sufrimientos. Y fue lo que sostuvo a esta iglesia de Esmirna, porque ellos no solamente tuvieron aflicción, también tuvieron tribulación, mis hermanos. Nos sigue continuando diciendo, nos continúa diciendo ahí, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Cuántos de ustedes se han considerado alguna vez pobres, hermanos? A lo mejor con alguna carencia material, con alguna necesidad física. Pero el Señor le dijo a Esmirna, pero tú eres rica, ¿sí? Fíjense lo que significa pobreza, es una palabra griega, pocheia, viene
de una raíz que significa agacharse. Y la palabra indica un grado grande de pobreza, destitución, indigencia. ¿Sí? La pobreza. Esmirna era una ciudad comercial, pero la iglesia era pobre. Dijimos que donde había comercio había dinero, pero la iglesia de Esmirna era pobre. No era rica, no tenía mucho sustento económico, no tenía bienes, eran despedidos de los trabajos, había persecución, acuérdense. Entonces ya nada más sabían que eran cristianos y los despedían. No había trabajo, no había de dónde solventar las necesidades. Y con la pobreza venía el hambre y venían los sacrificios de todo tipo, y muchas veces con esa persecución, mis amados hermanos, venía la muerte. Pero estos cristianos, hermanos, de los principios de la iglesia, son un ejemplo para cada uno de nosotros el día de hoy de esperanza, de perseverancia en la fe, porque nunca decayó esa fe férrea, aun a pesar de todas las tribulaciones que ellos pasaron. Su fe se mantuvo intacta. El Señor les dice: tú eres rico. Saben, el Señor no tuvo queja para ellos, no tuvo reproches para la iglesia de Esmirna. Entonces, Cristo nos conoce bien, y si bien esta iglesia era pobre económicamente, esta iglesia era rica en espiritualidad, era rica en su fe, era rica en guardar los mandamientos, los fundamentos de la fe que habían dejado los apóstoles, de defender la fe. Era rica en fidelidad, era rica en gozo, era rica en paciencia, y estas cosas que estoy mencionándoles no se pueden comprar con todo el oro del mundo, mis hermanos, porque esto nada más te lo puede dar el Señor. Así es que, ¿qué importa el dinero cuando hay paz, cuando hay gozo, cuando hay felicidad en tu corazón? Y esto solamente te lo puede dar Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente Dios te la puede dar. Ahí en 2 Corintios 6:10 el apóstol Pablo les escribe, dice: como entristecidos, ¿verdad? Porque no hay dinero, a lo mejor no se alcanza para todo lo que se necesita, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Cuando tú eres pobre, tú de tu misma necesidad nace que tú apoyes, que tú des al necesitado. Dice: enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Porque las riquezas de la vida espiritual son mayores que las riquezas de la vida material, mis hermanas. Entonces dice: como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y esto es una bendición muy grande. Continúa ahí en ese mismo versículo y nos dice: y la blasfemia. Fíjense, Dios conocía las obras, su tribulación, su pobreza, pero que ellos eran ricos, y conocía también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor Jesús, acuérdense que hablaba duro, fuerte. Él no tenía ninguna traba para decir las cosas como eran. Y Él les dijo así, de tal manera: son sinagoga de Satanás, como cuando les dijo a los fariseos: son sepulcros blanqueados. O sea, muy bien que se ven por fuera, pero por dentro hay huesos secos.
Eso es lo que les dijo cuando les dijo sepulcros blanqueados. Ahora les dice, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estos eran judíos de nacimiento, pero incrédulos, que vivían en Esmirna, eran ricos, influyentes y eran los peores enemigos de los creyentes, y ellos mismos, estos judíos, iniciaban esas persecuciones en contra de los creyentes en Cristo. Por eso les llama sinagoga de Satanás. Entonces, les llama sinagoga de Satanás porque ellos se juntaban a adorar en la sinagoga, o sea, en el templo de aquellos años. Pero ¿a quién realmente adoraban, hermano? ¿Usted a qué viene al templo? ¿A quién viene a adorar? ¿Está adorando realmente al Dios verdadero? ¿Está usted realmente adorando al Dios único y verdadero? Porque aquí Jesús mismo, Dios mismo les está diciendo a los judíos, ustedes son sinagoga de Satanás, se reúnen a adorar. ¿A quién? Si son sinagoga de Satanás, porque ellos servían a los propósitos de Satanás y no a los propósitos de Dios. Cuando una iglesia es tropezadero y no está enseñando la sana doctrina, cuando tú eres piedra de tropiezo para otro, fíjate bien en lo que te vas a convertir. Por eso es muy importante que tú veas tu vida y conozcas la palabra para que tú realmente enseñes la verdad y no enseñes mentira. Porque tú queriendo, yo no creo que estos judíos querían no adorar a Dios. Ellos creían estar adorando a Dios, pero lo estaban haciendo de una forma equivocada. Y Jesús les aclara, ustedes se reúnen no para adorar al Dios verdadero. Se reúnen, yo creo, para adorar a cualquier Dios, menos al Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Jehová es su nombre. Así los llamó Jesús a su gente judía, hijos del diablo. En Juan 8:44, ahí nos habla y nos dice, cuando Jesús les menciona esto a los judíos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. Mis amados hermanos, los creyentes en Cristo no somos, porque así lo dijo el Señor, templo del Espíritu Santo de Dios. Y si tú en un momento dado te conviertes en otra cosa que no sea templo de Dios, esta palabra lo dice muy claro. Será entonces, dice, sinagoga de Satanás. Una sinagoga era un templo y ahí se congregaban. Entonces dice, dentro de ustedes vive el diablo. No vivo yo. ¿Por qué? Porque están adorando a un Dios equivocado. En esas sinagogas, en cada sinagoga debería habitar el Dios verdadero. Y no estaba habitando. Y por eso él hace la aclaración. Se reúnen como una sinagoga, pero para adorar a otro Dios. Estos judíos odiaban a la iglesia cristiana y a Jesucristo porque introducían mentiras engañando a la gente para que no se convirtieran al cristianismo. Fíjense lo que dice Hechos 13, en el versículo 47 en adelante, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta los últimos de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos
los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por aquella provincia. Aquí estamos viendo que el evangelio que era para los judíos fue aperturado para los gentiles, y a los gentiles que escuchaban se regocijaban de saber que sus nombres iban a estar inscritos en el libro de la vida y que iban a, al morir, tener vida eterna, que la muerte no era su último lugar, sino que así como Cristo había resucitado, así ellos en el postrer día iban a resucitar. Este era el evangelio que ellos predicaban. Imagínense, un gentil escuchando promesas de salvación para su vida, era algo tremendo. Dice que glorificaban y se regocijaban y creyeron en su corazón. ¿Por qué los judíos odiaban tanto a los cristianos creyentes? ¿Por qué? Porque precisamente se abrió el cristianismo al pueblo gentil. No solo el cristianismo era para los judíos, sino que ahora el cristianismo también era para los gentiles. Y aquí es necesario que sepamos dos cosas y es con lo que vamos a concluir. ¿Qué es un gentil? Un gentil precisamente es no ser judío. Todos los que no sean judíos somos gentiles. Y judío, ¿qué es judío? ¿De dónde viene la descendencia judía? A lo mejor usted se ha preguntado, no sabe. Pero judío viene del cuarto hijo de Jacob y de Lea. Lea llamó Judá a su cuarto hijo. Y Judá significa alabanza a Dios en forma de acción de gracias, porque Lea adoró y glorificó a Dios cuando le nació su cuarto hijo, que le puso por nombre Judá, diciendo: ahora sí me va a amar mi esposo más que a mi hermana, más que a sus otras dos concubinas, porque le he dado un cuarto hijo. Y por eso Judá significa alabanza a Dios en forma de acción de gracias. Esto es, de aquí viene el nombre del pueblo judío, de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. Qué glorioso, mis hermanos, poder tener esta gran bendición de conocer la palabra de Dios, que abra nuestro entendimiento y que abra nuestros ojos espirituales para vivir una vida que alabe y glorifique a Dios. Qué privilegio tan grande el hecho de que tú y yo, no siendo judíos, tengamos esta oportunidad de ser hechos hijos de Dios y con ello tener la salvación de nuestras almas y recibir la herencia de nuestro Padre en gloria. Dijo Jesús que nosotros somos coherederos con Él. Él no es el único heredero, Jesús, por ser hijo de Dios, sino que ahora comparte con nosotros la herencia. Ahora nosotros también los gentiles somos un pueblo adoptado por Dios, pero no como un hijo ahí que se arrima, no, como verdaderos hijos de Dios. Jesús, Dios mismo, ama a la iglesia. Oremos. Padre, estamos agradecidos, Señor, por esta enseñanza y te pedimos, Señor, que esta enseñanza llegue a los corazones y llegue, Señor, a ser para el propósito por la cual tú la has hecho, Señor. Padre, redarguye, instruye, trae a nuestra mente, Señor, el redarguir de tu espíritu, porque tu palabra nos redarguye de todo pecado, Señor. Así es que haz y cumple, Señor, tu propósito en ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Nos vemos en la próxima clase. Continuamos con la iglesia de Esmirna. Dios les bendiga. Amén.